Chicas y chicos, buenos días. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta mañana vamos a continuar trabajando nuestro proyecto pedagógico de aula y para el efecto vamos a continuar con nuestro informe final de investigación. Recordarles que en la clase pasada nosotros habíamos realizado ya dos procesos. El primer proceso fue el de la selección del tema. Este tema que nosotros vamos a trabajar tiene que ver exactamente con el héroe, ¿verdad? Cada uno, ya sea de forma, bueno, algunos en parejas, otros de forma individual, ha seleccionado un héroe distinto. Y a partir de ese héroe, que fue la selección de nuestro tema, se pasó a realizar la problematización. ¿En qué consistió la problematización? En esta serie de preguntas que nos fuimos planteando para poder guiar nuestro proceso de investigación. El día de hoy, por tanto, vamos a continuar llenando el informe final de investigación. Tenemos que recordar que este informe se va trabajando de forma progresiva, clase a clase, y el objetivo de esta forma progresiva es que las actividades están organizadas también en secuencia. Es decir, que lo que se realice en la actividad 1 o 2 nos alimenta para realizar la actividad 3 y así progresivamente. Por otra parte, ustedes cuentan con varios recursos para tener el asesoramiento del docente para poder llevarlo a cabo, ya sea en la hora de clase o ya sea por medio de este trabajo en horas asincrónicas por medio de la plataforma de YouTube. Vamos entonces a continuar con las actividades. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 6, que es una de las actividades quizá más importantes que vamos a realizar. La actividad 6 tiene el objetivo del planteamiento de objetivos. Nosotros definimos al objetivo como una meta, como un propósito a alcanzar por medio del proceso de investigación. ¿Por qué son importantes los objetivos? Porque nos permiten guiarnos, hacer que nuestra investigación siga un curso, un camino, y no simplemente siga una deriva así muy abierta, sino que nosotros podamos controlar todo aquello que vamos a investigar. Para hacerlo, la actividad 6 dice, escriba la pregunta de investigación, el problema y la temática en colaboración con el docente. Entonces, en este recuadro nosotros vamos a plantear aquí primero, vamos a poner nuestra pregunta de investigación, luego vamos a construir a partir de esa pregunta nuestro objetivo, recordándoles que un objetivo está dividido, tiene varios elementos, ¿verdad? Pero el primer elemento es aquello que se estudia, ¿verdad? Yo hago algo para conocer algo, entonces, ¿qué voy a estudiar? Pero, ¿y cómo voy a estudiar eso? ¿A través de qué metodología? ¿De qué estrategia? Y en último término, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es el propósito? El qué, cómo y para qué constituyen de esta manera los elementos constitutivos de nuestro objetivo de investigación, que por última parte nos permite plantearnos un contenido de investigación a desarrollar de forma concreta. Vamos a pasar de esta forma a realizar la actividad planteada. Abrimos el informe de investigación final y nos encontramos, como ustedes saben, en la actividad número 6. Vamos a escribir primero la pregunta nuclear. Vamos a regresar de esta manera a la actividad 5, donde nuestra pregunta nuclear ya fue escrita. La copiamos, damos control C y la copiamos acá, ¿verdad? Con control V. Luego, por favor, vamos a realizar la pregunta secundaria porque nosotros podemos plantear, pueden haber investigaciones que trabajen con un objetivo, con dos, con seis, ¿verdad? Todo depende del nivel de complejidad. Para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con dos. Un objetivo que vamos a llamar objetivo principal en función de la pregunta nuclear y otro objetivo llamado secundario en función de la pregunta secundaria. Regresamos a la actividad número 5, copiamos la pregunta secundaria que tenemos acá y la vamos a poner en este momento acá. Y la hemos copiado. Entonces, pasemos al planteamiento de nuestro objetivo de investigación principal.
¿Qué vamos a conocer? Para hacerlo, vamos a, por favor, a reconocer esto, que lo voy a pintar de color rojo, que dice cómo funciona la representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Esto, ¿verdad? La representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX. Este es el objetivo. Entonces, nosotros vamos a poner la representación de Hércules, la representación de Aquiles, la representación de Perseo o de Teseo. Todo depende del, en este caso, del héroe seleccionado, ¿verdad? El que va a ir siempre desde la palabra la representación. Muchas veces los que pueden variar, ¿verdad? Pero para el ejercicio que estamos desarrollando con esta pequeña monografía no va a ser necesario, sino que vamos a trabajar de forma general. Y de esta forma hemos copiado, por favor, nuestro qué. ¿Cómo vamos a poder conocer esto? Vamos a realizar este proceso que estamos llevando a cabo, es decir, a través o por medio de una investigación. Y existen varios tipos de investigaciones, ¿verdad? En la física, por ejemplo, o en la biología se utilizan a veces investigaciones experimentales, donde nosotros hacemos experimentos, ponemos a prueba nuestras hipótesis. Pero en este caso, no vamos a trabajar de manera experimental, sino que lo vamos a hacer por medio de libros, por medio de documentos, a través de la lectura. De esta manera se trata de una investigación bibliográfica. Y todos ponemos así, a través de una investigación bibliográfica o también a través de una investigación documental. ¿Y por qué investigamos esto? Y lo hacemos de esta manera porque queremos construir algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a construir con estos dibujos que estamos ya planteando en las clases y que se están presentando semanalmente, estos dibujos, ¿verdad? Vamos a construir un bestiario para la construcción, o mejor dicho, para la elaboración de un bestiario. De esta forma, tenemos los tres elementos que nos permiten tener nuestro objetivo, ¿verdad? Un qué, un cómo y un para qué. No obstante, el objetivo, esta meta que me estoy planteando, supone una actividad. Yo voy a mirar, yo voy a leer, yo voy a conocer, mirar, leer, conocer. Entonces, ¿qué son? Son palabras que expresan acciones. Y dentro de la gramática, las palabras que expresan acciones se van a denominar verbos. Entonces, aquí lo que nos faltaría en este momento es buscar un verbo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues, primero vamos en este momento a seleccionar el verbo más adecuado para nuestra investigación. Por favor, yo en este momento les voy a proponer una lista de verbos. Estos verbos fueron planteados por un hombre de apellido Bloom. Y entonces esto se llama la taxonomía de Bloom, la clasificación de Bloom. Bloom decía que existen varias formas, varias actividades o habilidades cognitivas, ¿verdad? Que van desde las más simples a las más complejas. Lo más simple es recordar y lo más complejo, lo más complicado es crear. Entonces, tenemos que buscar de estos elementos de aquí o algún verbo que nos sirva para hacerlo. Entonces yo fácilmente tenemos que seleccionar verbos que se encuentren solo aquí, ¿verdad? Los que se encuentran bajo de recordar son los más simples y la complejidad va aumentando a medida que subimos, ¿verdad? ¿Quién elige el verbo? ¿Quién elige el nivel de complejidad que yo quiero para mi investigación? Cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo voy a utilizar el verbo explicar, esta que se encuentra acá, y selecciono el verbo explicar. Salgo de aquí, regreso al informe de investigación y pongo en este caso el verbo explicar. ¿Qué voy a explicar? La representación. Copio el qué, ¿verdad?
y lo pego acá. ¿Cómo voy a explicar esta representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX? A través de una investigación bibliográfica. Y copio el cómo. No olvidemos, por favor, corregir la falta de ortografía, que en este caso es poner A con minúscula. ¿Y para qué hacemos esto? Para la elaboración de un bestiario, que es el producto de nuestra investigación. Corregimos aquí. El objetivo es, de cierta forma, un enunciado y, por tanto, va a necesitar un punto para poder distinguir su enunciado. De esta manera tenemos el objetivo de investigación. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos primero seleccionado una habilidad, ¿verdad? Hemos seleccionado una actividad, lo que yo quiero hacer de esta lista propuesta, ¿verdad? De habilidades cognitivas. Y escogemos el que nosotros queramos. Puedo escoger contrastar, demostrar, criticar, o puedo simplemente reproducir, ¿verdad? Nosotros elegimos el más adecuado. Después que hemos elegido nuestro más adecuado, que en mi caso fue la habilidad explicar, ¿qué vamos a explicar? Y copio el qué, ¿verdad? La representación de Sísifo. ¿Cómo lo voy a explicar? A través de una investigación bibliográfica y copio el a través. Y por último, ¿para qué hago esto? Para la elaboración de un bestiario. Y pongo al final un punto sin antes no olvidar corregir, por favor, en este caso poner en minúscula, ¿verdad? El a y el para. De esta manera tengo mi objetivo principal de investigación. Ahora, ¿qué es lo que me compete? Buscar un contenido. Y el contenido de mi investigación es efectivamente aquello que voy a estudiar, que es el qué. Este mismo qué que se encuentra aquí, lo copio acá y pongo la representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX. Recuerden, hemos puesto el mismo qué es nuestro contenido de investigación y de esta manera se ha concluido la elaboración del objetivo principal. El objetivo principal es aquel más importante, el que va a guiar toda la investigación. Pero este objetivo principal tiene también, puede tener varios objetivos pequeños, ¿verdad? Chiquitos. Estos se van a llamar objetivos secundarios. Nosotros vamos a trabajar con un objetivo secundario. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la misma manera. Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar aquí nuestro qué, ¿verdad? De la pregunta secundaria buscamos el qué. Entonces yo digo, ¿qué voy a estudiar? Las características. Características. ¿De qué? De la representación de Sísifo. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido acá dónde inició la representación de Sísifo, entonces pondría el inicio de la representación de Sísifo. O la pregunta que decía, ¿cuáles fueron las causas de la representación? Pusiera mi qué, las causas de la representación. De esta manera lo voy realizando, ¿verdad? O en esta pregunta o en esta pregunta que nos decía de otro contexto, ¿cómo es la representación de Sísifo? ¿Cómo fue la representación de Sísifo en la Edad Media, verdad? Hubiera puesto la representación de Sísifo en la Edad Media. ¿De dónde sale nuestro qué? Siempre salen de nuestras preguntas de aquí, ¿verdad? En este caso de la pregunta secundaria. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, yo de manera general sé que voy a investigar y va a ser una investigación bibliográfica, pero ¿qué estrategia en concreto voy a aplicar? La lectura. Y no cualquier tipo de lectura, sino aquella que se llama lectura crítica. Entonces, ¿cómo? Por medio de la lectura crítica, aquella que hace preguntas, aquella que reconoce ideas principales, pero también aquella lectura que nos permite elaborar construcciones gráficas, ¿verdad? Los organizadores gráficos. Entonces, todo este proceso de lectura, de resaltado, de reconocimiento de ideas principales, de resolución de preguntas
y de reconocimiento de elementos para elaborar un organizador gráfico se denomina lectura crítica. ¿Para qué hago? Recordemos, por favor, que nuestro tema es los héroes griegos en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Yo quiero investigar para saber si héroes como Aquiles, héroes como Ulises, todavía son importantes en nuestra época. ¿Para qué lo voy a hacer? Para la comprensión de la vigencia de los héroes griegos en la actualidad. Entonces, por favor, todos copiamos el cómo y el para qué. Recordamos que para volver a plantear ya nuestro gran objetivo, vamos a buscar una habilidad. Esta habilidad la vamos a encontrar entonces aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar el de defender, por ejemplo. Defender, o también puedo utilizar el de identificar. Por ejemplo, voy a utilizar identificar. Entonces pongo aquí identificar. ¿Qué voy a identificar? Las características de la representación de Sísifo. ¿Cómo? Por medio de la lectura crítica. ¿Para qué? Para la comprensión de la vigencia de los héroes griegos en la actualidad. De esta manera he concluido con mi objetivo secundario de investigación. Hemos seleccionado una de las habilidades. Las habilidades no deben repetirse, estos verbos no pueden repetirse. Luego le hemos aumentado un qué, un cómo y un para qué. Y al final vamos a poner un punto por tratarse de un enunciado o de una oración. De esta manera, nuestra investigación ya cuenta con los objetivos que precisa para poder encaminarse. ¿Por qué repito, por qué son importantes estos objetivos? Porque es aquello que yo debo cumplir. Y al final, cuando yo termine todo, voy a regresar a estos objetivos y ver, ¿lo cumplí? ¿No lo cumplí? ¿Qué me faltó para hacerlo? Entonces, por eso es importante ver una monografía, una investigación de forma general, está bien sistematizada siempre y cuando los objetivos que me he planteado en un inicio lleguen a cumplirse al final. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, por favor, que en las siguientes clases seguiremos avanzando con nuestro proyecto pedagógico de aula. Por favor, no olviden suscribirse al canal y nos encontraremos más adelante con estos temas y con otros temas más interesantes sobre el mundo de la literatura. Ha sido un placer. Que tengan un buen día.